Bueno, siendo las 8, eh, me parece que podemos comenzar. Bueno, primero saludar a todas las personas que pudieran escucharnos ahora o más adelante, porque en esta breve charla voy a abordar puntos que yo considero que son bastante mediáticos. Considero que son eh, obstáculos, son situaciones que se dan todos los días, ¿no? Y que sin ánimo de querer exponer nuestros derechos para que más adelante la gente pueda enfrentarse tal vez a una fiscalización. Lo que pretendemos acá es más bien poner en claro eh, qué cosas podemos hacer nosotros durante una intervención rutinaria de tránsito, hasta dónde alcanzan nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, qué deberíamos de hacer, qué no deberíamos de hacer y qué cosas no deberían de pedirnos, ¿no? Bueno, esta va a ser una de las primeras charlas que habitualmente vamos a ir haciendo semana a semana con temas puntuales que a nosotros nos parece que son de relevancia y que es importante que se discuta, sin perjuicio de que las personas que más adelante nos vean puedan plantearnos temas que consideren que es importante que se trate, que lo conversemos, que lo investiguemos un poco, ¿no? Y atendiendo sus solicitudes, nosotros poco a poco vamos a ir programando temas de sus intereses, ¿no? Este es el espíritu de SIADA, es lo que queremos hacer constantemente, lo que queremos poner es sobre la palestra nuestras opiniones, exponer cómo es que el ordenamiento viene reaccionando a ciertas situaciones, ¿no? Y generar un ambiente bastante productivo, un ambiente que genere ánimo académico y que de cierta medida nos ayude a nosotros a evolucionar en el derecho administrativo, porque eso es lo que se busca. El día de hoy, como primer tema que vamos a abordar es, bueno, yo le he puesto un título bastante, digamos, pintoresco. Yo no sé si el título le hace justicia a todos los temas que voy a abordar hoy, pero el título es analizar cuál es la posición jurídica que tenemos los administrados frente a una posible intervención de tránsito, ¿no? Este tema yo lo comento, ¿por qué? Porque ya esto ha estado en boga desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Todos los días se dan intervenciones de tránsito y yo creo que todos los días se cumple la ley y todos los días se vulnera la ley. Bueno, a propósito de todo esto, hace poco ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho lo que ya se sabía, lo que siempre se ha sabido, lo que está escrito en la norma, es explícito, es estricto, ¿no? Basta con leer el Reglamento Nacional de Tránsito, su artículo 7, ahí establece claramente, ¿no?, que el órgano encargado de aplicar el Reglamento Nacional de Tránsito y en consecuencia también su cuadro de infracciones y sanciones es el personal asignado al tránsito y además el personal asignado a carreteras, ¿no? Porque como sabemos la Policía Nacional del Perú como órgano de apoyo eh, creado desde la Constitución tiene varias funciones, ¿no? Tiene la función de prevenir el delito, tiene la función de controlar el tránsito dentro de la ciudad y además también en carreteras. Tiene otras funciones además que ahorita sería ocioso mencionarlo. Dentro de la que nos importa a nosotros, por el tema que estamos explicando, es las potestades que la norma le asigna específicamente a un grupo de policías que lo denomina policías de tránsito y otro grupo policías de carretera o encargados del control de carreteras y encargados del control de tránsito. Esto implica que no cualquier policía podría fiscalizar aquello que el Reglamento Nacional de Tránsito ordena que se fiscalice.
Ya vamos a entrar en el detalle de qué se puede y qué no se puede pedir, pero por el momento es importante mencionar lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Ha zanjado, o bueno, ha puesto en evidencia, zanjando espero yo definitivamente, el hecho de que única y exclusivamente solamente el personal de tránsito y el asignado a carreteras puede ejercer o puede aplicar todas las potestades que nacen del Reglamento Nacional de Tránsito y de su cuadro de infracciones y sanciones. Bueno, pasando de eso, ¿no? A nosotros nos interesa específicamente el procedimiento válido en el que un policía de tránsito interviene a un conductor, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Dónde se ubica el conductor en la norma, en el espacio normativo? ¿Dónde se ubica el conductor? ¿Dónde se ubica el policía? Y cuál es el manto normativo que envuelve a cada uno de ellos, ¿no? Y sobre ellos, qué normas hace el control sobre las funciones de fiscalización que invisten al policía y sobre los deberes y derechos que tiene el administrado fiscalizado, que en este caso es el conductor, ¿no? Bueno, lo primero es que la intervención desde que inicia la fiscalización, es decir, desde cuando el conductor recibe la orden del policía de tránsito de detenerse, de pararse, de lo que fuera, desde allí se inicia un procedimiento administrativo. Estamos iniciando el procedimiento administrativo porque se inicia la fase de fiscalización. La, la fase de fiscalización es muy diferenciada del procedimiento administrativo per se, que en este caso podríamos definir que el procedimiento a grandes rasgos se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en la etapa fiscalizatoria y se va a dividir en la fase, digamos, en la fase en la que inicia el procedimiento sancionador, se conduce y concluye con una resolución de sanción, ¿no? No hay que confundir la parte de fiscalización con la parte de inicio del procedimiento sancionador. Y estos son diferentes porque en ambos existen diferentes garantías, porque en ambos los derechos del administrado cambian, o mejor dicho, se aumentan, y las potestades que tiene la policía se agotan e inician unas nuevas con un personal diferente. Bueno, teniendo claro que el procedimiento administrativo, eh, o mejor dicho, que la intervención policial en un aspecto específico de tránsito comporta un procedimiento administrativo, vamos a ver que en el día a día se presentan dos tipos, o mejor dicho, dos tipos de efectivos policiales que se acercan a un auto, a un auto en movimiento, un auto estacionado, ¿no? Se puede acercar un policía asignado al control de tránsito, se puede acercar al auto un policía asignado al control de carreteras, o se puede acercar al auto un policía asignado al control del delito, ¿no? O a la prevención del delito, como ellos lo dicen, ¿no? Ahora bien, ¿es correcto que un policía asignado a la prevención del delito detenga un vehículo? Sí, es totalmente válido. Es válido que un policía de tránsito detenga un vehículo también. Y es válido que un policía de carreteras o asignado al control de carreteras lo haga también. Cualquier policía en territorio nacional puede detener un vehículo, pero la base en la que se funda su competencia, eso es lo que cambia. El policía que está asignado al control de tránsito o al control de carreteras va a detener un vehículo usando como facultad y como potestad también el Reglamento Nacional de Tránsito. Y el policía asignado a la prevención del delito que detenga un vehículo, como no es ni de tránsito y como no es ni de carretera, va a usar como base no el Reglamento Nacional de Tránsito, sino el Código Procesal Penal. Eso es lo que va a usar. ¿Por qué? Porque ante la prevención del delito, es decir, ante digamos, el policía que advierte que puede existir causas, que puede existir denuncias, que puede existir indicios, que puede existir sindicación de que ante sus ojos se está llevando un acto criminal, un acto reprochable para la sociedad, este policía tiene la potestad de intervenir en la escena y hacer las averiguaciones correspondientes. Por lo tanto, desde ahí ya
Si bien el auto puede ser detenido por un policía cualquiera, es decir, cualquiera sea su especialidad, ya sea prevención del delito, ya sea tránsito de carreteras, al momento en que se acerca el conductor a iniciar el procedimiento administrativo o a iniciar la fiscalización, ya desde ahí nada más vamos a ver dos diferencias grandes, enormes. ¿Por qué? Porque el policía asignado a la prevención del delito solamente puede esgrimir todas las potestades que le ayuden a él a determinar si ante sus ojos se está o no se está cometiendo un delito. Los delitos por el que te podría detener un policía, por así decirlo, si tú estás manejando tu auto, porque nos estamos centrando en eso, uno va manejando su auto y te interviene un policía. Si es un policía que no está asignado al control de tránsito ni al control de carreteras, es un policía normal, digamos, por así decirlo, podría, por ejemplo, prevenir que tú estés manejando en estado de ebriedad, ¿no? Y para eso, la norma específicamente faculta al policía a llevar un control, digamos, un control de alcoholemia con un aparato electrónico. O la norma también habilita a que el policía obligue al conductor a realizar ciertas maniobras para poder percibir, ¿no?, el equilibrio del conductor, y si él percibe que el equilibrio es un poco sospechoso, que la persona arrastra las palabras, con base en ello puede conducirte a la comisaría para hacer las averiguaciones correspondientes y así para poder concluir que existe o no el delito de conducción en estado de ebriedad. ¿Podría el policía, por una indicación o por un acto, qué sé yo, por ejemplo, manejas muy rápido, cruzas, cambias de carril muy rápido, podría también a partir de eso sospechar que tú estás manejando en estado de ebriedad? Podría sospechar que estás huyendo de una escena del crimen? Y si alguien le ha avisado por radio o algún ciudadano le ha dicho, mira, ese auto va muy rápido, se ha llevado esto, me ha robado, la moto me ha robado algo, claramente podría detenerte con la única intención de averiguar si es que se ha cometido o no se ha cometido un delito. Para cometer cualquier delito que está en el código penal, no se necesita licencia de conducir, no se necesita SOAT, no necesitas revisión técnica. Lo único que podrías necesitar para averiguar si se está cometiendo un delito es el documento de identidad. ¿Por qué? Porque es lo básico. Porque si el policía detecta o no que ante sus ojos se está cometiendo un delito, de nada va a importar si es que no puede identificar al ciudadano. Voy a explicarlo de otra manera. El policía, para poder indagar si se ha cometido o no un delito, va a tener que preguntar, va a tener probablemente, si es que ante sus ojos él, él, él sostiene que se ha cometido un delito en flagrancia, puede ingresar a tu vehículo y puede buscar entre tus cosas a ver si tienes algún arma, si tienes algún indicio para que acredite la comisión de la flagrancia del delito, porque solo en flagrancia se puede ingresar a la propiedad privada. Pero bajo ninguna circunstancia un SOAT va a esclarecer una escena del crimen o un posible delito. Bajo ninguna circunstancia la licencia de conducir va a esclarecer la comisión de un delito. Bajo ninguna circunstancia la revisión técnica va a contribuir a esclarecer o no la comisión de un delito. Me explico. Entonces, si el policía, en su afán de prevenir el delito, te está pidiendo el SOAT, te está pidiendo la licencia de conducir o te está pidiendo cualquier otro documento del vehículo particular, ojo, particular, eh, esto es irrelevante para su función. No tendría sentido de ser. Lo único que sí tendría sentido de ser es que te pida tu documento de identidad, porque es la base de todo procedimiento de fiscalización. Es primero identificar a la persona que está al frente de nosotros, así como ellos también se van a identificar. Por lo tanto, si se trata de una intervención en la que un conductor está siendo eh, intervenido y digámosle bajo las bases del Código Procesal Penal, esto es en virtud de un policía que solamente se dedica a la prevención del delito, resulta irrelevante totalmente para el esclarecimiento del hecho que te pida esos documentos. Distinto sería si, por ejemplo, tú estás conduciendo un vehículo eh, de, digamos, un bus que transporta personas, un vehículo de transporte público, porque manejar un vehículo de transporte público
sin tener, por ejemplo, la revisión técnica, sí constituye delito. Eso sí es punible, porque pones en riesgo la vida de las personas que están adentro. Y obviamente al ser un vehículo de mayores dimensiones, pones en peligro la vida y de las personas o de los autos que te rodean, ¿no? En ese caso, sí podría un policía, por ejemplo, pedirle revisión técnica, pero nada más. En el caso de un vehículo particular, no tendría ningún sentido hacerlo. No tendría ningún sentido hacerlo. Y ahora vamos, eso es desde la razón práctica. Luego, en un momento voy a analizar la razón jurídica de por qué tampoco podrían hacerlo. Bueno, si la intervención la realiza un policía que no está asignado ni al control de tránsito ni al control de carreteras. En caso fuera un policía que sí está asignado al control de tránsito y sí está asignado al control de carreteras, si bien tiene que expresar también la razón de por qué está interviniendo, está totalmente facultado para pedirte todos los documentos que constan en el Reglamento Nacional de Tránsito, sin excepción. En ese caso sí. Ahora, ¿qué sucede con estas facultades, tanto de cualquier órgano de la policía, ya sea prevención del delito, ya sea tránsito, ya sea carretera? Todos ellos tienen una particularidad al formar parte de un órgano administrativo, y es que ellos se encuentran vinculados negativamente al principio de legalidad. Hay un dicho que es bastante fuerte y a la vez es bastante cierto, es que eh, nosotros eh, podemos hacer todo aquello que no está prohibido. Las personas que no pertenecemos a un órgano administrativo o que no estamos en funciones en ese momento dentro del órgano administrativo, el ciudadano normal que no está ejerciendo como funcionario público puede hacer todo aquello que la norma no prohíbe. Si la norma no prohíbe algo, nosotros estamos permitidos de hacerlo. No tendría sentido que nos fiscalicen sobre conductas que no sean punibles. No sería lógico que venga una persona y nos llame la atención por cierta conducta que estamos realizando si aparejado a eso no existe una consecuencia jurídica, porque sería una fiscalización inocua, sería un gasto de erario público, de personal hora, sería un sinsentido que a nosotros nos fiscalicen o nos pidan cosas o realizar cosas si es que su incumplimiento no viene aparejado a una consecuencia jurídica. Esa es la razón por la cual la administración pública única y exclusivamente puede hacer solamente aquello que la norma lo habilita a hacer, salvo en los casos en donde la norma expresamente le otorga discrecionalidad al funcionario público. En esos casos ellos sí pueden actuar de acuerdo a su criterio, pero siempre dentro de los cánones de la razonabilidad y de la proporcionalidad. En el caso de los policías de tránsito y los policías asignados al control de carretera, ellos nos pueden pedir toda la documentación que el Reglamento Nacional de Tránsito expresa que se debe de pedir, como por ejemplo puede pedirte el SOAT, puede pedirte la tarjeta de propiedad, puede pedirte la revisión técnica y puede pedirte la licencia de conducir. ¿Por qué? Porque la falta de esta documentación, el Reglamento Nacional de Tránsito sí lo sanciona como infracción. El incumplimiento de no tener SOAT, de no tener tarjeta de propiedad, de no tener revisión técnica, de no tener licencia de conducir, es algo que sí lo sanciona la norma. Y como sí lo sanciona la norma, sí es lógico que lo fiscalicen, porque el Reglamento Nacional de Tránsito lo habilita, así lo establece. Ahora, el Reglamento Nacional de Tránsito establece que el personal de tránsito y el personal asignado a carreteras tienen la potestad de poder fiscalizar todos estos documentos que ya mencioné. Sin embargo, el Código Procesal Penal o las normas internas que tenga la Policía Nacional del Perú no faculta a los policías asignados o los policías que se dedican a la prevención del delito a poder pedir esta documentación. No existe norma que lo habilite y por lo tanto, si ellos lo hicieran, lo están haciendo al margen de la ley. No es que sea ilegal, esto es arbitrario, porque la ilegalidad es un acto que va en contra de las normas
y la arbitrariedad es un acto que se escapa de las normas. Yo no diría que un policía que te está pidiendo esta documentación, un policía asignado a la prevención del delito que te pide esta documentación, no es que esté actuando ilegalmente, está actuando arbitrariamente. ¿Por qué? Porque la norma ni les prohíbe ni les faculta hacerlo. Ellos se encuentran fuera de todo el marco normativo al asumir estas, digamos, al asumir estas potestades. Esto dentro del marco del derecho administrativo. Pero si un policía asignado a la prevención del delito te pidiera esta documentación, dentro del marco del derecho administrativo probablemente podría ser una decisión arbitraria, sujeta a responsabilidad disciplinaria, pero por el otro lado, por el ámbito penal, ellos estarían actuando en usurpación de funciones. ¿Por qué? Porque la norma única y exclusivamente permite estas acciones al personal de tránsito y al personal de carreteras. Si el policía que está asignado a la prevención del delito lo hace, lo que está haciendo es incurrir en usurpación de funciones porque se está constituyendo como un policía de tránsito, como un policía de carretera. No habría necesidad desde mi punto de vista que te ponga una papeleta, ¿no? Yo entiendo que el delito de usurpación de funciones exige que el funcionario se porte como tal y realice acciones. Para mí, desde que te pide esta documentación, innecesariamente que no contribuye al esclarecimiento de ningún delito, per se ya constituye una usurpación de funciones. Pero esto, por supuesto, está sujeto a criterio del fiscal y sujeto, sobre todo y principalmente, al criterio del magistrado que resuelva sobre esta materia, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, ya se estaría incurriendo en este delito si es que te piden y lo tienen en su mano y lo revisan, ¿no? No tiene ningún sentido, como ya dije. Ahora, imaginemos que nosotros estamos ya pasando de las competencias de los fiscalizadores, ya pasando del adecuado uso de la competencia por parte de los efectivos asignados a tránsito y carreteras, y ya habiendo dicho que un policía asignado a la prevención del delito no tendría por qué pedir esta documentación, podría parar tu vehículo, podría hacerlo, pero no podría pedirte esta documentación. Ahora, pasando de eso, ya estamos en la intervención misma, ya estamos allí. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué nos compete a nosotros una vez que estamos sentados en el vehículo y tenemos al policía al lado? Bueno, la norma general, el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que es un deber del administrado colaborar al esclarecimiento de los hechos que se fiscalizan. Textualmente lo señala el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Señala que nosotros tenemos el deber de contribuir. Ok, hasta ahí está perfecto. Pero vamos a contribuir dentro de lo que la norma nos señala que debemos de contribuir. Toda contribución que se escape del marco normativo ya no va a pasar por una obligación legal. Esto va a pasar más bien por una obligación moral, si se quiere, como un acto de buena fe de un ciudadano que quiere contribuir a que las cosas tal vez funcionen de manera más rápida, funcionen de mejor manera, qué sé yo, una obligación moral, llamémosle de esa manera, pero ya no se convierte en una obligación legal si es que nosotros realizamos cosas que las normas no nos exigen. Me voy a explicar con claridad. La norma establece, el Reglamento Nacional de Tránsito establece que para manejar cualquier vehículo automotor nosotros debemos de contar con una serie de requisitos. Yo me voy a centrar solamente en cuatro. Y este es el motivo por el cual estamos iniciando esta pequeña charla. Porque es lo que siempre te piden, ¿no? Todo conductor debe tener su SOAT. Todo conductor debe tener su tarjeta de propiedad. Todo conductor debe tener su revisión técnica y todo conductor debe tener su licencia de conducir sobre todo. ¿Cierto? Ok. La norma señala que estos documentos se emiten en físico. En físico. ¿Ok? Y el cuadro de infracciones señala que es infracción, por ejemplo, conducir sin portar, dice.
Es una infracción, la G25, conducir sin portar el certificado SOAT. La norma te dice, debes de sacar tu SOAT, y la infracción te dice, si no lo portas, te sanciono. La norma dice, debes tramitar tu tarjeta de propiedad, y la norma dice, se sanciona no presentar la tarjeta de identificación vehicular. La norma te dice, saca tu tarjeta de propiedad, y la infracción dice, si la tarjeta de propiedad que ya la sacaste no la presentas, no dice si no tienes, ¿ah? No dice, porque claro, tú dirías, no, o sea, una cosa es no tener y otra cosa es no presentar. Podría tenerla, pero no presentarla y me libro de la infracción. No, la infracción es no presentar. Si sales y te olvidas tu tarjeta de propiedad, según el Reglamento Nacional de Tránsito, su cuadro de infracciones, si no la presentas, ya incurriste en la infracción. Ojo, es no presentar. Con lo de la revisión técnica es idéntico. No presentar la revisión técnica también es una infracción. Y la licencia de conducir es exactamente la misma redacción. No presentar la tarjeta de identificación vehicular o la licencia de conducir, ¿no? No presentarla es incurrir en infracción. La norma nos dice, saca tu licencia de conducir, saca tu SOAT, saca tu revisión técnica, y la misma norma sanciona no presentarlo. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero en nuestros tiempos, nosotros ya manejamos lo que es la emisión electrónica, y a eso quiero ir. La misma norma señala que, por ejemplo, para el SOAT, dice, conducir un vehículo sin portar el certificado SOAT físico es una infracción, excepto, excepto que se cuente con certificado electrónico. Es decir, si tú tienes un SOAT electrónico, el cuadro de infracciones te exime de la presentación, de la presentación. Es decir, ya no incurrirías en esta infracción. Y pasa exactamente lo mismo para la tarjeta de propiedad. Te dice, no presentar la tarjeta de identificación vehicular es infracción, salvo esta sea electrónica. Exactamente pasa lo mismo con la revisión técnica. Dice, no presentar tarjeta de identificación vehicular o la licencia de conducir, salvo que esta sea electrónica. La licencia de conducir tiene algo muy interesante, porque si bien hasta ahora nosotros podemos decir que si hemos sacado nuestra documentación electrónicamente, no tenemos el deber de presentarlo, no de tramitarlo, sino no tenemos el deber de presentarlo, y no se convierte en un deber porque no tiene una sanción aparejada. Es decir, no hay una sanción punitiva, no hay una respuesta de parte del ordenamiento de que nosotros lo hagamos. Entonces, si bien estamos eximidos de presentarlo, para el caso de la licencia de conducir, y ojo, este es un tema al que hay que ponerle atención. Ya, para el caso de la licencia de conducir hay una excepción muy interesante. ¿Por qué? Porque el Reglamento Nacional de Tránsito, que se ha modificado en el año 2020, justamente para poner a la vanguardia las fiscalizaciones con las emisiones electrónicas de títulos habilitantes, dice así, ¿no? Si bien estás eximido de presentarme físicamente la licencia de conducir, y estás eximido de, o mejor dicho, estás eximido de presentarme eso porque lo tienes electrónicamente, si bien estás eximido de eso, ¿ya? El artículo 91, numeral B, dice, la documentación que el policía de tránsito o de carreteras puede exigirte que tú presentes, es la licencia de conducir vigente, dice, pero en caso que el conductor cuente con licencia de conducir electrónica, deberá presentar a la autoridad encargada de la fiscalización el código de verificación de licencia de conducir. La norma no te está diciendo que imprimas tu licencia electrónica y se la presentes. La norma lo único que te está pidiendo es que a la persona que te pide la licencia de conducir y tú la tienes electrónicamente, tienes que facilitarle el código de verificación de licencia de conducir, y al mismo tiempo entregarle también tu documento de identidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que si a ti te intervienen y te han
y te piden tu licencia de conducir y te la han emitido electrónicamente y tú no lo quieres entregar, no lo has impreso, para evitar la papeleta, lo único que tendrías tú que emitir sería el código de verificación de la licencia de conducir. Nada más. Ese es tu único deber. Entonces, de todo esto vamos viendo que la posición jurídica que tenemos nosotros dentro de una intervención policial de tránsito es bastante pasiva, ¿no? Nosotros no tenemos más que entregar la documentación que hemos tramitado. Por lo tanto, si nosotros tenemos, como creo que todo el mundo lo tiene, probablemente la mayoría lo tiene un SOAT electrónico, tiene una tarjeta de propiedad electrónica, tiene una revisión técnica electrónica y tiene una licencia de conducir electrónica, para todos estos casos, salvo para la licencia de conducir, nosotros no tendríamos el deber ni de entregar una impresión, ni de, ni de enseñarle en nuestro celular que efectivamente estos documentos han sido emitidos electrónicamente. En principio, porque la administración pública se encuentra prohibida de solicitar documentación que ellos cuentan o a la que ellos tienen acceso. La información del SOAT es información pública. Se adquiere a través o se ingresa a través de la placa, del número de placa del vehículo. La tarjeta de propiedad de igual manera y la licencia de conducir, bueno, la revisión técnica también y la licencia de conducir va a ser a través del código de verificación de la licencia de conducir. Por lo tanto, al tema que venimos, ¿cuál es la posición jurídica que nosotros asumimos dentro de una intervención? Es una posición jurídica bastante pasiva, diría yo. Nosotros tenemos un límite en la colaboración. Si nosotros quisiéramos agilizar el trabajo de un policía de tránsito, un policía de carreteras, tranquilamente podríamos efectivamente imprimir los documentos y entregárselos. Eso no significa que tengamos el deber de hacerlo. Eso no significa que el Reglamento Nacional de Tránsito sancione el no imprimir esta documentación o el no facilitarle esta documentación a la persona que nos fiscaliza. Hace poco se ha hecho un Congreso Nacional de la Policía Nacional de Tránsito. No he podido conseguir el material, los temas que allí se han abordado. Sin embargo, se estuvo por ahí propagando los temas y uno de los temas era la obligación que tiene todo conductor de facilitar el procedimiento de fiscalización de la policía. Y esta facilitación era mediante la impresión de los documentos que nos han entregado en digital. Lo ponía como si fuese un deber y no es un deber. Nosotros no estamos obligados a imprimir nada. Es parte de la fiscalización. Es deber de quien fiscaliza premunirse de los elementos electrónicos necesarios para que puedan validar lo que nosotros le señalamos. Probablemente el policía, y con mucha razón, eh, una razón lógica, no una razón jurídica, muy probablemente dentro de su lógica él podrá señalar y podrá decir, yo como sé que lo que tú me estás diciendo es verdad, yo como sé que tu SOAT es electrónico, yo como sé que tu tarjeta de propiedad es electrónica, yo como sé que tu revisión técnica es electrónica, peor, yo como sé que tu licencia de conducir es electrónica. Yo soy un policía, yo puedo desconfiar de lo que tú me dices. Y si tú no me acreditas lo que tú estás diciendo, entonces no lo tienes. Y por lo tanto te levanto tu papeleta y ya defiéndete allá y si de verdad lo tienes, adjúntalo allá. Bueno, ese es un razonamiento claro, prístino, rápido, pero muy equivocado. Ese es el problema del sentido común. El sentido común que no es riguroso es equivocado. Algo que se les pasa a los policías que nos intervienen es que nosotros nos encontramos premunidos de la presunción de licitud. Todo fiscalizador debe de presumir que nuestros actos se encuentran arreglados a derecho, porque la política del Estado no puede ser una política punitiva. No puede ser, y no estoy criticando, pero es un ejemplo perfecto lo que se da en El Salvador, en donde por la posesión de un tatuaje ya te indican o ya asumen que eres un delincuente dedicado al pandillaje y a la extorsión y a todas estas cosas. Y sobre base a presunciones ya te instauran dentro de un proceso penal. Por lo menos en nuestro ordenamiento es al contrario.
Nosotros tenemos todo el derecho de presumirnos inocentes. Nosotros tenemos todo el derecho de decirle a las personas que nos fiscalizan que nosotros no hemos cometido ningún delito, que no hemos cometido, perdón, ninguna infracción administrativa. Y sobre ese tenor debemos de mantenernos. Es virtud del fiscalizador que entra en nuestro espacio, en nuestra esfera jurídica, desvirtuar esa presunción de licitud. Y esa presunción de licitud solamente se desvirtúa con hechos concretos, con medios probatorios claros, no sobre la base de suposiciones. Por lo tanto, la suposición de que yo podría dudar de que tú efectivamente tienes un SOAT, o que yo puedo dudar de que tú tienes una tarjeta de propiedad electrónica, o que yo puedo dudar de que tú tienes una revisión técnica electrónica, esa duda no constituye ni medio probatorio ni da pie al levantamiento de un acta de fiscalización, ni mucho menos a la imposición de una papeleta. ¿Por qué? Porque se vulnera flagrantemente la presunción que tenemos todos nosotros de que somos ciudadanos correctos. El tubo de la ley de procedimiento administrativo señala que todos dentro del procedimiento nos manejamos con los principios de la buena fe, que nosotros no podemos desconfiar de la buena fe del fiscalizador, de que nos está multando para sacar coima, de que nos está multando para almacenar erario público para su entidad, y así como nosotros no podemos dudar de ellos, ellos tampoco pueden dudar de nosotros. Ese es el principio base de la buena fe y que juega en pared con el principio de licitud, porque todas nuestras actuaciones deberían de ser vistas bajo, bajo un cumplimiento estricto del marco normativo, de que nosotros no estamos vulnerando ninguna norma. Entonces, si la policía, el policía de tránsito te dice, señor, ¿dónde está impresa su licencia de conducir para yo poder constatar? ¿Dónde está su revisión técnica impresa para poder yo constatar? Su tarjeta de propiedad electrónica impresa para yo poder constatar que lo que usted me dice es verdad. Bueno, en ese punto se agota el deber del conductor. Hasta ese punto llega. Mi deber es informarle al policía que yo tengo un documento electrónico o que lo tengo en físico. Si lo tengo en físico, se activa mi deber de presentarlo. Y si lo tengo electrónico, se agota ahí mi deber. Porque mi deber es solamente explicarle que yo lo tengo electrónicamente. Es virtud de la persona que se acerca a fiscalizarme constatar que lo que yo digo es cierto. La Policía Nacional del Perú, como un órgano de fiscalizador y como sabemos todos nosotros, el rango que tienen ellos equivale también al de un profesional. Ellos como profesional en sus labores deben de antes de acudir a intervenir la esfera de derechos de cualquier administrado, deben estar premunidos de todas las herramientas necesarias para hacer que la intervención dentro de nuestra esfera de derechos sea lo más inocuo posible. Por lo tanto, si ellos no tienen las herramientas para verificar que nuestra documentación es electrónica, allí se agota nuestro deber y ahí podrían surgir dos cosas. O el policía tendría que creernos porque tiene que hacerlo, o el policía tendría que desvirtuarlo, ingresar a la base de datos y decir tú no figuras. Y si no figuras, con ese medio probatorio te levanto tu multa o te pongo tu multa, tu papeleta o lo que fuera. Puede haber otro camino que tú de buen corazón, como un buen ciudadano, que lo que quieres es que el procedimiento siga, que bueno, porque claro, no todos tenemos los mismos valores, no todos tenemos los mismos ánimos, ¿no? Tú de buena fe podrías facilitar de los documentos, pero esto ya escapa de un deber jurídico, se acerca más a un deber moral que tienen las personas, ¿no? Porque como digo, no todos vemos las cosas de la misma manera. Entonces, poniendo las cosas ya en blanco y negro, yo puedo decir claramente que nosotros sí tenemos un deber de colaborar ante la fiscalización, pero ese deber de colaborar se agota cuando cumplimos todo lo que el reglamento de tránsito nos señala que debemos de cumplir. El reglamento nacional de tránsito te dice tres cosas. Saca tus documentos, ya sea SOA, licencia. Te dice, si lo sacaste físico, preséntalo. Y la tercera cosa que te dice es, si no lo sacaste físico y lo tienes electrónico, exprésalo.
Esos son los tres deberes que nos impone el Reglamento Nacional de Tránsito. Saca tus títulos habilitantes, si lo tienes en físico, preséntalos, y si los tienes electrónicamente, exprésalo. Expresa que tú lo tienes electrónicamente, y únicamente para el caso de licencia de conducir electrónica, solamente para ese caso, nosotros debemos de adjuntarle el código de verificación de la licencia de conducir. Ese es un código que aparece cuando uno lo imprime. Si no te lo vas a aprender de memoria, entonces en ese caso sí podrías imprimirlo y dictárselo al policía para que a través de sus recursos electrónicos puedan verificar la información. No tenemos el deber de imprimir la revisión técnica de la tarjeta de propiedad ni el SOAT. Ahora, imaginemos que es un policía no asignado al control de tránsito ni de carretera, sino es uno asignado a la prevención del delito, y cuando se acercan a tu ventanilla tú le preguntas, motivo de la intervención, prevención del delito, señor, te dicen, ¿cierto? Por favor, documentos de usted y documentos del vehículo. Voy a retroceder un poquito en lo que ya había mencionado. El esclarecimiento de un delito exige un medio probatorio especial, específico, diferente al que se tramite en un procedimiento administrativo, por la cualificación, por la gravedad del daño a la sociedad. El DNI, el documento de identidad, sí es un documento clave para el esclarecimiento de un delito, por supuesto, de, porque es el pie para ubicar el centro de imputación que va a ser la fiscalía por las investigaciones de la policía. Es básico que todo ciudadano se identifique ante un control de prevención del delito, totalmente básico. Otra cosa que puede coadyuvar al esclarecimiento del delito es, por ejemplo, si estás en flagrancia, única y exclusivamente en flagrancia, facilitar al policía que tenga acceso a nuestras pertenencias privadas. Esto incluye, incluso dependiendo del delito que está investigando, el acceso al celular, acceso al vehículo, acceso a la guantera, acceso a tus asientos, acceso a la maletera. Todo eso podría contribuir, pero el SOAT no ayuda al esclarecimiento de un delito. La tarjeta de propiedad no ayuda al esclarecimiento de un delito. Él te podría decir, y si el carro es robado, ¿yo cómo sé que es tu carro? Bueno, en ese caso, antes de decirte yo cómo sé que tu carro es tuyo o no es tuyo, lo que debería de hacer es justificar el acceso del policía a esta documentación con base en lo que dice el Código Procesal Penal, o lo que dice el Código Penal en todo caso. Y es que si te van a pedir esas cosas, lo que el policía estaría previniendo es, ¿qué cosa? Robo de vehículo. Podría estar, es el único delito que te podría imputar para tener acceso a tu tarjeta de propiedad. Este carro ha sido reportado como robado. Yo quiero saber si tú eres. O he recibido una llamada de tal sitio que un auto con ciertas características ha sido reportado como robado. O que tal vecino ha indicado este auto como suyo, como del vecino, y ha dicho que esto está siendo robado. En ese caso, la tarjeta de propiedad sí ayuda al esclarecimiento del delito. Sin embargo, si te lo pidieran solamente con la frase genérica de que estoy previniendo el delito, no, no hay ninguna base jurídica para que lo hagan. No existe. El único que te lo podría pedir sin darte explicación alguna, entre comillas, es el Policía Nacional de Tránsito y el asignado al control de carreteras. El que está asignado a la prevención del delito no podría hacerlo, salvo que el policía realmente haya recibido información de que el auto ha sido robado, o que el policía sea astuto, conozca sus funciones y te fundamente de esa manera. Sin embargo, si no lo hace, simplemente te dice estoy previniendo el delito, no podría tener acceso ni al SOAT, ni a mi tarjeta de propiedad, ni a mi revisión técnica, y mucho menos a mi licencia de conducir, porque la falta de licencia de conducir no es un delito, la falta de revisión técnica tampoco es un delito, salvo que se trate de un vehículo asignado al transporte público. En esos casos sí es un delito de peligro común, me parece, manejar un vehículo, por ejemplo, grande, estos que llevan bastantes pasajeros, manejarlo sin revisión técnica, porque si el carro falla, pues mata gente, porque es un auto digamos, de masa considerable. En ese caso, si fuese un carro asignado al transporte público, ahí sí podría pedir tu revisión técnica, pero si es un auto particular no podría hacerlo, tampoco podría pedirte tu SOAT ni tu tarjeta de propiedad. Entonces, poniendo las cosas como están y como ya lo vengo manifestando, eh, el policía eh, que está previniendo el delito no tiene acceso a esta documentación. Los únicos que tienen acceso a esta documentación es
la Policía Nacional de Tránsito y la Policía asignada a control de carreteras, y ellos tienen restricciones para acceder a esta documentación, y estas restricciones son si es que han sido emitidas electrónicamente. Si han, ya como ya lo señalé, si han sido emitidas electrónicamente, nuestro deber es expresarlo así. Yo lo tengo electrónicamente, entonces la pelota ya está en la cancha de ellos. Si yo soy un buen ciudadano y me siento comprometido moralmente con el ordenamiento jurídico, ahí sí yo le diré, yo lo tengo electrónicamente, pero te voy a ayudar y acá está impreso, listo, ¿no? Gracias, listo, se despiden y listo, ahí acabó. Ahora, eh, entonces, eh, yo diría que hasta este momento ya nuestra posición jurídica dentro de una intervención está bastante clara. Nosotros ya sabemos qué cosas no debemos de otorgar, ya sabemos qué cosas debemos de hacer, qué cosas debemos de expresar, y debemos de tener claro también que nosotros sí tenemos libertad de actuación, nosotros sí tenemos libertad de actuación. El funcionario público no lo tiene. El funcionario público actúa única y exclusivamente sobre el margen que la ley le otorga. Si la ley le dice tú haces 1, 2, 3, 4, 5, pues tiene que hacerlo. Y si al funcionario público no le parece que 1, 2, 3, 4, 5 sea suficiente, no tiene otra opción. No lo tiene, porque incluso tampoco tendría competencia para poder modificar su propio reglamento, porque incluso la norma establece también quienes tienen competencia normativa. Ellos no tienen competencia normativa, solamente tendrían, si se quiere llamar, una competencia ejecutiva. Ellos solamente ejecutan aquello que la norma les dispone que lo hagan. Ahora, en este punto ya viene lo otro, un tema interesantísimo, que es ¿qué pasa cuando te dicen acompáñame a la comisaría? Te dice el policía, ¿no? Te dice, ya, ¿no tienes tu documentación? Acompáñame a la comisaría, vamos a la comisaría, te dice, ¿no? Algunos van a la comisaría, ¿no? Otros, bueno, se resisten, ¿no? Seguramente. Esto de vamos a la comisaría, esto es una medida complementaria. Hablando en lenguaje del derecho, esto se le conoce como medida complementaria. El Reglamento Nacional de Tránsito, además de establecer tu sanción, establece una medida complementaria que evita que el acto lesivo se siga cometiendo. En este caso, el Reglamento Nacional de Tránsito señala que la medida específica para evitar que la persona sin licencia siga manejando, para evitar que la persona sin SOAT siga manejando, para evitar que la persona sin tarjeta de propiedad siga circulando, la medida necesaria para evitar eso es llevar el vehículo al depósito. ¿Por qué? Hay que sacarlo de circulación porque es un vehículo que si mata no tiene cómo resarcir, es un vehículo que no tiene propietario porque no hay tarjeta de propiedad, es un vehículo con un conductor que no tiene licencia. Entonces, en esos casos, el Reglamento Nacional de Tránsito es la única norma, bueno, dentro del procedimiento administrativo, porque claro, en penal también hay incautaciones, ¿no? Pero estamos hablando del procedimiento administrativo, es la única norma que faculta a que la policía lleve el vehículo al depósito, o en este caso a la comisaría. Y como esta facultad nace del Reglamento Nacional de Tránsito, solamente aquellos que el Reglamento Nacional de Tránsito faculta hacer uso son los únicos facultados, valga la redundancia, para llevar un vehículo a una dependencia policial. Y el Reglamento Nacional de Tránsito, por lo tanto, únicamente estaría autorizando a llevar el vehículo a la comisaría, al policía de tránsito o al policía asignado a carreteras. Entonces, si un policía asignado a la prevención del delito te dice, y muy ingeniosamente te dice, acompáñame a la comisaría, si tú vas, estás yendo por tu propia voluntad, porque la palabra clave es acompáñame o sígueme, te dice, ¿no? Tú estás yendo por tu propia voluntad, no hay ninguna norma que así lo establezca. Uno puede ser privado de su libertad ambulatoria o por una medida... No, es más, voy a agregar algo más. Lo que se llevan a la comisaría es el vehículo, no llevan a la persona, porque el policía asume el control del vehículo y él lo lleva, no te va a decir que tú lo conduzcas. El policía asignado al tránsito, él es el que se lleva el vehículo. Y dependiendo de lo que te falte, podrías tú ayudarlo a llevar el vehículo. Pero como digo, esa es una obligación moral, no es una obligación legal o que salga de la norma. Entonces, cuando el policía asignado a la prevención del delito te dice, ¿sabes qué? Acompáñame a la comisaría, tú estás yendo por voluntad propia. Tú
Tú estás yendo porque tú quieres, porque bueno, te asustaste y le estás haciendo caso. Pero en realidad tú no tienes obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque uno a la comisaría va, o va el vehículo por medida complementaria, o va la persona detenida. Tú solamente puedes ser privado de tu libertad ambulatoria porque te han detenido. Entonces, si la persona o el policía te dice, mira, no tienes esto, no tienes lo otro, acompáñame a la comisaría, bueno, lo único que queda decirle es, yo me voy detenido a la comisaría. Voluntariamente yo no voy a ir, porque no quiero ir. Creo que todos salimos a la calle porque queremos llegar a un punto, ¿no? Nadie sale a pasear a la ciudad. Entonces, si la persona, el policía te dice, vamos a la comisaría porque no tienes estos documentos, si tú quieres vas, pero si quieres no vas, porque tú no estás obligado a hacerlo. Solamente a través de la fuerza pública o a través de un mandato específico, tú podrías ir a la comisaría y esto es enmarrocado y esto es imputado como autor de un delito. Pero de allí a ir por falta de documentación, no tendrías por qué hacerlo. Si tú vas a la comisaría, estás yendo por voluntad propia. En realidad, nada te obliga a hacerlo. Y ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el policía asignado a la prevención del delito que tiene tus documentos en la mano, por ejemplo, tú le entregaste tu DNI y no te lo quiere devolver y por lo tanto tampoco te puede decir qué cosa podrías hacer? Bueno, no te vas a quedar a negociar. Esto es otra cosa que ha pasado y que ha sucedido y que ahora sigue sucediendo, es que puedes denunciar el apropiamiento ilícito de tu documento. Si tú entregaste tu documentación y como ellos llaman, ya te pasaron pantalla y se rehúsan a devolvértelo, eso es apropiación ilícita. Eso es un delito. Entonces nosotros podríamos denunciar a través de apropiación ilícita la no devolución de nuestro documento cuando ya pasamos los, los, los procedimientos de identificación. Entonces, eh, lo que yo diría es que ya hasta este punto, eh, desde mi perspectiva, eh, y obviamente esto es sujeto a que posteriormente aquellos que visiten nuestra página tengan alguna duda, quieran plantear algún tema, lo expongan y ya nosotros lo alargaremos. Yo creo que hasta aquí, bueno, se ha hablado bastante de qué cosa debemos, qué cosa podemos, qué cosa no debemos de hacer, qué cosa no deberíamos de hacer, o qué cosa si quisiéramos haríamos como administrado dentro de un procedimiento o dentro de una intervención policial, ¿no? Bueno, hasta aquí, bueno, esta breve charla. Nosotros como grupo estamos revisando la página todos los días para aquellos que deseen hacer algún comentario. También decirles que periódicamente estamos publicando problemas jurídicos específicos y estamos publicando cómo es que se resuelven dentro de la administración y cómo es que lo resuelve también el Poder Judicial, incluso hasta casación. Vamos a seguir exponiendo casos, esperamos sus comentarios para poder responderlos y si amerita incluso a través de sus comentarios volverlo una publicación, porque todos los días nos encontramos con cosas interesantes y que el espíritu de esta página, de este espacio es discutirlo, eso es lo que queremos, discutir ideas, escuchar posiciones. Así que bueno, esto es todo de mi parte. Que tengan muy buen día, sea la hora que lo escuchen y espero verlos pronto. Gracias.